La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo voy a contestar a una serie de preguntas que me hace un hermano en relación a el Islam y la política. Primera pregunta: ¿debe el musulmán participar en política o inhibirse de hacerlo? Sí, por supuesto. El musulmán puede y debe participar en política. Pues independientemente de que uno considere que el sistema político, tal como lo conocemos, vaya en línea o no con los principios o necesidades del Islam, lo que está muy claro es que Dios nos ha ordenado hacer el bien allí donde sea necesario, sobre todo en el ámbito de lo que está ligado a las necesidades de comunidades e individuos. Y al ser la política uno de esos espacios, es lógico pensar que también allí hace falta que el musulmán establezca todo el bien que pueda hacer. ¿Cómo debe hacerlo? Pues según lo establecido en las leyes de cada país, por lo general creando un partido político propio o bien afiliándose a uno ya creado. ¿Es aceptable, deseable u obligatorio? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un potencial que estamos obligados a desarrollar, pues de ello depende nuestra tranquilidad en esta vida y la felicidad de la próxima. Quien tiene fortaleza debe utilizarla para defender al débil. Quien tiene conocimiento debería utilizarlo para enseñar a los demás. Desde esta perspectiva, para quien tiene la capacidad de llevar a cabo las funciones de un político, se podría considerar esta actividad como una obligación. ¿Es aceptable un partido confesional islámico? El problema es que el mundo avanza muy rápido y aquello que entendemos como religión, de cualquier tipo, ha quedado como algo ya superado. Obviamente no me estoy refiriendo a los principios del Sagrado Corán, de los cuales tenemos una versión adaptada, bastante conocida, que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos 30 artículos no son más que una copia de los valores y preceptos que se encuentran en la revelación divina. Poner hoy la etiqueta de islámico a un partido político está fuera de lugar, pues el término Islam no se puede utilizar como marca registrada de ningún grupo o entidad en particular. Cualquiera que defienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos está defendiendo de algún modo los principios del Corán, así que no hay necesidad de etiquetar como islámico a ningún partido político. ¿Es conveniente apoyar a creyentes de confesión cristiana donde hay mayoría social cristiana y minoría social musulmana? ¿Formar coaliciones por lo fundamental que nos une a ellos con la gente del libro que respetan sus mandamientos confesionales? Es obligatorio apoyar a cualquier grupo de personas comprometidas en la causa de Dios, no importa que sean judíos, cristianos, musulmanes o como quieran llamarse. No debemos olvidar que en el Corán el término mumin o creyente está relacionado con la acción de proporcionar paz y seguridad a la sociedad, pues este es el significado básico del término. Por tanto, debemos apoyar o formar coaliciones con cualquier confesión que tenga como objetivo establecer la paz y seguridad necesaria para que cada individuo sea libre de practicar su propia religión, siempre y cuando esta religión o filosofía de vida no vaya en contra de los derechos fundamentales de todo ser humano. ¿Es aceptable y vinculante una decisión mayoritaria que contraviene o vulnera los derechos que los musulmanes hemos reconocido como tales? En cualquier caso, ¿cuál es la relación entre el Islam y la política? ¿Puede un musulmán inhibirse y aceptar una legislación que regula aspectos fundamentales de su vida contraviniendo los mandatos divinos? Existe un problema en este planteamiento y es que no existe consenso entre los musulmanes en cuanto a lo que es un derecho reconocido. ¿Qué grupo de musulmanes ha establecido los derechos de los musulmanes? Aquí surge un obstáculo insalvable, al menos hasta que exista un consenso entre los propios musulmanes en cuanto a lo que son obligaciones religiosas y lo que no, pues es a partir del esclarecimiento de lo que debería considerarse como obligaciones que se puede comenzar a defender nuestros derechos como musulmanes. Lo que en una secta del Islam se considera prohibido,
En otra solo es desaconsejable o incluso permitido. Por tanto, la falta de consenso nos impide establecer qué debemos defender. Nos guste o no, esto es así. ¿Existe solución a este problema? Solo hay una, y es dejar a un lado todo aquello que nos desune, es decir, todo aquello que no sea el Sagrado Corán. Cuando uno se fija, observa que todos los musulmanes del mundo leen el mismo Corán. Sin embargo, este es interpretado desde distintas escuelas de pensamiento, las cuales son la causa por la que no existe consenso entre los musulmanes. El Corán ha prohibido tanto la división en sectas como la consulta de cualquier fuente que no sea el propio libro de Dios. Esto significa que mientras sigamos con nuestra actitud sectaria, será imposible defender derecho alguno, pues lo que no se pueden defender son las preferencias de cada secta, ya que esto sería absurdo e ilógico, además de inviable, más cuando vemos que la totalidad de estas sectas contradicen con su ideología muchos de los derechos fundamentales del ser humano, o lo que es lo mismo, los principios básicos del Sagrado Corán. Si mañana todo musulmán despertase habiendo olvidado por completo lo que le ha enseñado su secta, observaría con claridad que prácticamente todo aquello que parecía contravenir o vulnerar los derechos de los musulmanes no era más que una imaginación suya. Ser musulmán no es ser un marciano. Por tanto, nuestra identidad musulmana debería pasar desapercibida para el resto de la sociedad. De haber alguna diferencia visible entre un musulmán y un no musulmán, tendría que ser la capacidad y el esfuerzo mostrado por el musulmán a la hora de generar el bien a la sociedad, algo que por desgracia no suele ocurrir. Hoy en día los derechos de los musulmanes están salvaguardados en prácticamente todo el planeta, mas no así el sinfín de preceptos extracoránicos inventados por el hombre, los cuales no van a ser aceptados por ninguna sociedad medianamente sana. Es más, ni siquiera Dios el Altísimo los acepta, ya que, según leemos en el Corán, todo lo que Él no ha ordenado en su revelación se considera sacrilegio. En cuanto a la relación entre Islam y política, decir que desde el Corán no puede entenderse la política tal como la observamos en nuestras sociedades, pues el ideal coránico nos muestra algo parecido a una dictadura buena, claro está, como aquella propuesta por Platón, en la que los filósofos son quienes conducen al pueblo y no cualquier borrego elegido a dedo o subvencionado por alguna multinacional. Mucha gente piensa que el Islam es democracia, y para nada es así. El hecho de que el Corán llame a consulta entre los musulmanes se entiende como una reunión de personas virtuosas, tal como podían ser las figuras más respetadas de cada comunidad o clan. En una sociedad islámica no existen urnas donde ir a votar, pues no puede ser considerado el voto de una persona de conocimiento comprometida en la causa de Dios igual que el voto de un ciudadano cuyos intereses principales sean el fútbol y las mujeres. La figura de aquello que hoy se conoce como jefe de un Estado democrático tampoco concuerda demasiado con el ideal coránico, pues, por ejemplo, el presidente de un país no es el responsable último de las decisiones importantes, ya que éstas son puestas a votación en un parlamento, a fin de que cuando la cosa salga mal, la culpa sea de todos y no de uno solo. Este fraude moral fue expuesto ya por un dictador alemán, el cual pensaba que esta era una trampa ideada para ocultar la falta de principios y el compromiso inexistente entre los nuevos gobernadores y sus respectivos pueblos. Si bien el Corán no ofrece este tipo de detalles, sí nos muestra un gobierno formado por una máxima autoridad, la cual es responsable de todas sus decisiones y las consecuencias que éstas puedan acarrear. Claro está que dicho líder debe consultar a esos individuos virtuosos pertenecientes a cada sector de la sociedad, pues este tipo de consulta se hace obligatoria dentro de la revelación. Ahora bien, la responsabilidad final es del líder, que es quien debe actuar como el representante de Dios en la tierra. Es por ello que en el Islam se utiliza el término jalifa en referencia a la máxima autoridad entre los musulmanes. Obviamente, la constitución que defiende el jalifa no podría ser otra que el Sagrado Corán. Toda esta terminología, que puede resultar extraña en estos tiempos modernos, en realidad difiere
poco a la forma de gobernar moderna, pues cuando uno estudia la revelación coránica como constitución, encuentra allí los mismos artículos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, lo único que cambia es la figura del gobernante, que desde el Corán solo se puede entender como la de una persona cuyo temor de Dios le obliga a estar verdaderamente comprometido con el bienestar de sus súbditos. Y en el caso de que este líder cambiase de parecer, ahí estarían los virtuosos de cada sector o clan de la sociedad para quitarlo de su puesto, pues se entiende que estos son también temerosos de Dios y no van a permitir que un líder contradiga con sus decisiones aquello que la Constitución divina ha ordenado. En el caso de los presidentes corrientes, los que conducen las sociedades democráticas, es más complicado acabar con su mandato, pues el sistema está ideado para ampararlos cuando no hacen lo que se supone que deberían hacer. Para finalizar, decir que el conjunto de un gobierno islámico, según el Corán, estaría compuesto por mujeres y hombres, pues ello ha sido mencionado explícitamente en la revelación, ya que el término creyentes incluye a ambos géneros. Son estos creyentes, o alladina amanu, quienes proporcionan paz y seguridad a la sociedad, ayudando a establecer los valores y preceptos coránicos de un modo práctico y útil, a fin de que todos los componentes de la misma tengan idénticas oportunidades para desarrollarse en todos los aspectos. Esto nos llevaría a entender muchas de las órdenes específicas que el Corán le da al mumin, no como rituales de adoración, sino como herramientas para establecer el orden y la justicia en la sociedad. Así es como, desde una comprensión puramente coránica, Alladina Amanu solo puede hacer alusión a quien gobierna, a sus virtuosos consejeros y a todo individuo de una sociedad que se está esforzando en la causa de Dios, es decir, en mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. La creencia en Dios forma parte de muchos seres humanos. Por tanto, el rasgo distintivo de creyente no se puede observar más que en el esfuerzo de quien sirve al prójimo. Con esta idea en mente, y a falta de un gobierno verdaderamente islámico, todo musulmán capacitado tiene la obligación de participar en la política, pues de seguro que su posición le permitirá hacer algún bien a la sociedad. ¿Es posible que algún día aparezca un gobierno que se rija por las leyes de Dios? Eso depende de los propios musulmanes, pues tan pronto abandonásemos el sectarismo para seguir la revelación divina, comenzarían a aparecer creyentes de los cuales surgiría un auténtico gobierno islámico, pues esta es una promesa hecha por Dios en el Corán. Un fuerte abrazo, hermano, y que la paz sea sobre todos vosotros.